Señoras y señores, niños y niñas, súcubes del misterio de la fruta y de la verdura del tiempo, en general los rosacrucianos toman al pie de la letra esa consigna hermética de como es arriba es abajo. Consigna bastante lógica y bastante razonable hasta el punto de que incluso es milimétricamente corroborada por las teorías cuánticas más punteras, por lo que pueda valer o dejar de valer la dignidad que usted atribuya a la ciencia institucional. Pero cuando hablamos de las concepciones cosmogónicas rosacrucianas, estamos hablando de la cábala. La cábala, sí, esa derivación hermética, si quieren ustedes, de aquellas sectas judaicas que conocieron su época dorada en el seno de este país, previa expulsión católica. Desarrollaron posteriormente en ulteriores formas de organización más sólida, más compacta y más acompañada por la realidad sociopolítica que le rodeaba, sus doctrinas en el país vecino, la Francia, doctrinas y organizaciones que de alguna forma después acabaron generando, o si quieren ustedes degenerando, en la conformación de las logias francmasónicas, cuyo único motivo por el cual podríamos estipular que degeneraron y no generaron es sencillamente la voluntad o la orientación a la que aprestaban su dogma y su investigación, digamos, alquímica, metafísica. Cuando determinados conocimientos conllevan o llevan a un sentimiento de superioridad, de casta o de congregación, como es el caso de las logias masónicas o judeo-masónicas, entramos en la diatriba de tener que separar la diferencia que existe entre la lógica de determinados dogmas y la orientación que a esos determinados dogmas se pretenda dar para de alguna forma, siempre supremacista, intentar condicionar al resto de sociedades o de civilizaciones. Esa es la única definición, es la definición que separa el espíritu de congregación social del espíritu de dominación dictatorial, despótica y supremacista. Y en el día de hoy, un ejemplo clarísimo de supremacismo lo pueden tener ustedes en la logia global sionista, encarnada, entre otras entidades, por estados absolutamente artificiosos, generados ya por dichas logias, como es el Estado de Israel, un estado terrorista de base y por definición, que pretende, a través de su influencia basada en ingenierías sociales, de victimismos y de deformaciones varias históricas, memoria histórica, ideología de género, doctrina racial supremacista, yo sí te creo hermana, Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Es decir, una inversión, saben ustedes cómo opera la fuerza, el polo negativo del rayo creativo, siempre oponiéndose al positivo. Lo que es A es menos A, lo que es B es menos B. En una suerte de caricatura de inversión, de reflejo distorsionado en el espejo que pretende, en instancia superficial, es decir, en términos sociopolíticos, ejercer un dominio absolutamente aberrante e irracional que pasa por encima de los derechos básicos de las personas, derechos humanos, y en términos ya cósmicos, ejercer un rol equilibrante, del que ya hemos hablado más de una vez. No hay luz sin sombra, no hay arriba sin abajo, etcétera, etcétera. De ahí, pues, toda esa premisa hermética, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es decir, es un sistema cósmico de homeostasis, una polea universal que pretende siempre compensar el exceso por una parte y por otra, o lo que es lo mismo, la carencia por una parte y por otra. Bien, señores con señores, este concepto cósmico rosacruciano
que peca vehementemente de etnocentrismo, puesto que habla en términos, y esta es una definición bastante correcta, a efectos prácticos cuánticos, físicos y mecánicos, de una realidad basada en diferentes niveles de conciencia, cosa de la que hemos hablado en numerosos vídeos. Podemos traducir los niveles de conciencia, para entendernos de manera prosaica, en capas de cebolla. Imagínese que el universo es una cebolla con diferentes capas que representarían diferentes niveles de conciencia. Nosotros, seres atómicos, tengan en cuenta que el átomo es una reminiscencia, un reflejo de la propia conformación universal y cósmica, por eso se repiten patrones, Fibonacci, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que todos estamos supeditados a esa norma, a esa ley concéntrica de las capas de cebolla. Nuestra propia forma de pensar e individuar la realidad está condicionada a esas capas de cebolla. Y no hablo sencillamente de la básica definición tripartita de la realidad y del ser humano, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el cuerpo, el alma y el espíritu, sino de unas definiciones mucho más complejas y que adhieren y que están conformadas por múltiples variedades de capas intermedias, por eso dicen que en el detalle está el diablo, intermedias, que cubren todos los matices que hay del blanco al negro. La vida no es blanca y negro, la vida es blanca y negro y también es una serie infinita de matices grisáceos que varían de blanco al negro. Y la traslación, la transmigración de uno a otro de esos niveles de conciencia o capas de cebolla, llámelo como ustedes quieran, contiene precisamente el misterio de la creación y el misterio del universo, el intersticio, el espacio intermedio. La transición es la llave definitoria a cualquier nivel de conciencia, a cualquier capa cebollina, a cualquier capacidad de comprender el universo dentro de nuestra reducidísima posibilidad de hacerlo con un sistema cognitivo basado en sustratos orgánicos que llegan hasta donde llegan y que van hasta donde van. Pero déjenme, para ilustrarles, leerles este pequeño extracto que habla en términos especistas y egocéntricos, puesto que la visión cosmogónica rosacruciana tiene ese especismo y ese egocentrismo no superado, pero que intenta de alguna manera ilustrar a grosso modo las pinceladas que les acabo de dar. El hombre ve las cosas fuera de sí mismo, nítida y distintamente, obviamente a través de nuestros 5 sentidos. No podemos ver la realidad en conjunto, no podemos ver esa sustancia universal que todo la abarca, no podemos retornar a nuestra propia infancia en la cual nosotros veíamos el mundo de forma unidimensional, es decir, que la luna estaba tan cerca de nosotros como lo estaba un juguete que yacía a 2 metros de nuestra cuna sobre una mesa. Mirábamos ese peluche en esa mesa, no podíamos acceder a ese peluche. Existía obviamente algo, un éter que nos separaba del tacto de ese objeto deseado, pero ese objeto deseado no estaba más lejos de lo que lo estaba, esa luna llena que brillaba en la ventana abierta de nuestro cuarto. Dentro de nuestra percepción infantil, ese objeto sobre la mesa estaba igual de lejos que esa luna y era tan incapaz nuestra capacidad, valga la redundancia, de alcanzar ese peluche con nuestro sistema táctil ilusorio, era tan incapaz nuestro sistema táctil ilusorio de alcanzar ese peluche como lo era de alcanzar esa luna. La luna y el peluche y la luna, todo formaba parte de un cuadro unidimensional. La distancia no existía, existía sencillamente la incapacidad de sentir de manera
directa y orgánica en una experiencia sensorial tanto ese peluche como esa luna. Ese peluche estaba a millones de kilómetros de distancia, como lo estaba esa luna, o esa luna estaba a 2 metros de nuestra capacidad táctil, como lo estaba ese peluche. Bien, señoras y señores, esa forma de percibir la realidad se parece bastante más a la naturaleza cósmica y universal que cualquier tipo de dogma mecánico o físico. Déjenme rebobinar una vez más. El hombre ve las cosas fuera de sí mismo nítida y distintamente. Debido al sendero en espiral de la evolución, en espiral, la Fibonacci, concéntrica, centrípeta, que va hacia la esencia, hacia un centro de gravedad permanente, no la involución centrífuga, que va hacia la entropía, hacia la dispersión, hacia el caos. Y lo que acabo de decir es muy reduccionista, ténganlo en cuenta. Debido al sendero en espiral de la evolución, los animales domésticos superiores, hablan de perros, caballos, gatos, elefantes, mamíferos, ven los objetos en una forma un tanto diferente, o por lo menos no tan definidos. Todos los otros animales tienen una conciencia pictórica interna. La conciencia de grupo, el arquetipo, rige en animales que ellos llaman inferiores. Pudieran ser invertebrados, arácnidos, que funcionan instintivamente a través de un arquetipo de grupo. A los mamíferos superiores se les atribuye algo intermedio entre esos invertebrados y lo que nosotros representamos como supuesta especie dominante. Es decir, un atisbo, una pincelada de conciencia individual que pueda, de alguna manera, sugerir pensamientos, sentimientos y emociones. Atribuyen los rosacrucianos tímidos pensamientos, sentimientos y emociones a los animales. Todos los otros animales tienen una conciencia pictórica, refiriéndose a los inferiores, a los mamíferos superiores, etcétera, etcétera, interna, parecida al estado de ensueño del hombre, cuando soñamos. Cuando uno de esos animales se pone frente a un objeto, percibe inmediatamente dentro de sí una imagen, acompañada de una fuerte impresión de si el objeto es maléfico o benéfico para él. El animal tiene ante sí una percepción sensorial que se traduce, dentro de su supuesta inferioridad, en una impresión parecida a lo que en el ser humano sería un pensamiento racional, que le genera un instinto de vida o de muerte, es decir, un instinto de que lo que tiene delante es benéfico para su supervivencia o maléfico. En el caso de que lo interprete como algo maléfico, huye instintivamente. En el caso de que lo interprete como algo benéfico, se acerca e intenta usufruir. Esa fuerte impresión de sí, del objeto, como maléfico o benéfico. Si el sentimiento es de miedo, este se asocia con una sugestión del espíritu grupo, el arquetipo tribal, para que escape del peligro inminente. Este estado de conciencia negativo facilita al espíritu grupo guiar los cuerpos densos de sus subordinados, es decir, su naturaleza física, su integridad física, su supervivencia, por medio de la sugestión, pues los animales no tienen voluntad propia, pero tienen instinto de supervivencia. Bien, ¿qué han hecho con el ser humano para que ese instinto de supervivencia se haya disipado? Señoras con señores, porque en una situación social, geopolítica, en la cual nos vemos vehementemente amenazados por un conglomerado supuestamente autoritario que se arroga la dignidad de guiar nuestro destino como especie y que lo está guiando a través de decretos que van mirados precisamente a nuestra destrucción, envenenamientos masivos a través de filosofías malthusianas y eugenéticas, a través de las cuales no tendrán ningún problema en administrar sustancias tóxicas para eliminar a un 15% de la población, como decía Bill Gates. Hagan ustedes los cálculos.
Hace 3 años el doctor Hodgkinson dijo que las víctimas de las vacunas a nivel mundial ya se elevaban a más de 20 millones. Hace 3 años. Hace 3 años. Y esto va en progresión geométrica, que no aritmética. El señor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina por lo que sirva en el momento en que murió, vaticinó que en el año 2025 prácticamente el 80% de aquellos que se hubieran administrado, hubieran concedido administrarse esos sueros tóxicos, estarían muertos o adolecerían de dolencias de diverso tipo: trombos, miocarditis, ictus, herpes de Zoster, etcétera, etcétera, directamente relacionados con la toma de dichos fármacos, violando cualquier tipo de praxis médica, directamente relacionados con ellos, y que, de alguna manera, el producto de toda esa debacle eugenésica vendría siendo absolutamente silenciada por los medios de comunicación que son pertenecidos, que son propiedad de aquellos que pusieron en marcha ese mecanismo eugenético de reducción de la población. He olvidado mencionar la esterilización, quizás es uno de los efectos más profusos de la campaña de vacunación global que se llevó a término en el año 2021. Bien, insisto en esto porque es muy importante. Si el sentimiento es de miedo en especies así llamadas inferiores, especies animales, así llamadas inferiores, que perciben la realidad en términos arquetípicos de grupo, y por tanto el miedo es un mecanismo que les hace huir y alejarse de aquello que consideran pernicioso para la supervivencia de su especie. Si el sentimiento es de miedo, este se asocia con una sugestión del espíritu de grupo para que escape del peligro inminente. La manada escapa del peligro inminente. Este estado de conciencia negativo facilita al espíritu grupo, la manada, guiar los cuerpos densos de sus subordinados por medio de la sugestión. Pues los animales no tienen voluntad propia, pero tienen instinto. ¿Qué ha pasado? Para que hayan reducido al ser humano, un supuesto animal superior con conciencia individual, a un grupo arquetípico animal inferior que incluso ha perdido el instinto de supervivencia, porque lo que hemos vivido del año 2020, 21, 22 es una clara capitulación del instinto de supervivencia del ser humano, supeditada a una autoridad mirada a su propia destrucción, obedecida pleitésicamente y sin ninguna capacidad de raciocinio. Y algo hay de mágico en todo esto, porque incluso personajes con capacidad racional más que demostrada obedecieron y se subyugaron a tamaña aberración perceptiva. ¿Qué le han hecho al ser humano? ¿Qué está sucediendo? Continuemos. El hombre, aquí definido como una especie superior, no puede ser manejado tan fácilmente desde afuera, dice la doctrina rosacruciana, sea o no con su consentimiento. Conforme progresa la evolución y la voluntad del hombre, se desarrolla más y más, menos accesible se hace la sugestión externa y se liberta y obra a su gusto sin tener en cuenta la sugestión de los demás. Ese libre albedrío, ese nivel de conciencia, y con esto termino, es lo que se le atribuía a la especie humana como una especie evolutiva, cuya evolución precisamente venía definida por su libre albedrío. Y cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de conciencia individual, de capacidad de discernir de forma independiente e intuitiva e instintiva a todo aquello que le rodeaba como constructivo o como destructivo. Al parecer, señoras con señores, algo ha sucedido para que esa especie evolucionada en su maravilloso progreso tecnodigital ya no sepa ni tan siquiera proteger a sus cachorros de una amenaza global mirada a la destrucción y a la adulteración de su propia especie. Medítenlo.